Bien. Entonces, habíamos quedado en la misión de Cristo y cómo él pasa a unir lo que es la antigua alianza con la nueva alianza, teniendo como una especie de anticipación. De hecho, en algunos evangelios aparece así. Empiezan hablando de Juan Bautista como la luz que iba adelante. O sea, como él no es la luz, pero él anuncia la luz, como el anunciador. Y mencionamos que estas personas, mencionamos que Juan Bautista, Zacarías Isabel, que son sus padres. Zacarías era sacerdote, ambos venían de familias sacerdotales. Por lo tanto, Juan Bautista tenía todo para ser sacerdote, era de sangre sacerdotal. Por eso también a los fariseos les interesaba tanto oírlo, porque lo que hablaba y lo que decía no era cualquier cosa. Lo que él decía tenía un peso profundo. Asimismo, también mencionamos a nuestra querida Madre María Virgen por siempre, a San José, y a Simón, el anciano profeta, que Dios le promete que él no se va a ir de este mundo sin conocer al Mesías, y que a su vez también le da la profecía a nuestra madrecita del tema de la espada, y que seguido de la espada destacamos que viene el tema de y el dolor de la espada va a hacer que se pueda revelar el pensamiento de muchos corazones. Eso lo traducen de distintas maneras. Está traducido es como que cada Biblia tiene una forma de traducir eso. Y lo conectamos con el tema de la frase del versículo del Apocalipsis 12, donde se suele citar una mujer, que se ve una mujer en el cielo, vestida de sol, con corona de 12 estrellas sobre la luna. Eso es lo normal que se cita, pero no se suele citar cómo termina ese párrafo. Y eso es una de las cosas que a mí más me llaman la atención, que dice que el dragón, que es la serpiente antigua, iracundo, enojado porque no pudo contra nuestra madrecita, se va a contra sus hijos, su descendencia, que son los que siguen a Jesucristo y cumplen la voluntad de Dios. Entonces ahí uno queda como, wow, o sea, nuestra madrecita ya desde la Biblia se está diciendo que tiene una descendencia, es decir, hijos, que son los que siguen a Cristo y que cumplen la voluntad de Dios. Eso es precioso, porque quiere decir como que por eso cuando se hace buena teología, buen desarrollo teológico, no se inventa. Entonces los dogmas marianos demuestran que no es un invento del magisterio. El magisterio no tiene derecho a inventar, tiene que estar incluido. Entonces, el que María sea nuestra madre no es un invento. Además de la relación que se da
a los pies de la cruz, entre María y San Juan, por orden de nuestro Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu madre, tenemos estos versículos que en cierta manera permiten encontrar las huellas de que María en efecto es madre de los hijos, es madre de los hijos de Dios y de los que siguen a Cristo en la voluntad del Padre, o sea, correctamente. Porque recordemos que, como hemos dicho y recalcado bastante, la palabra de Cristo es la voluntad del Padre. La palabra de Cristo no es el pan, como dicen los protestantes. Cristo es el pan. La palabra de Cristo es la voluntad del Padre. Siempre Él lo dice, lo repite así. Porque lo que yo digo es la voluntad del Padre, del que me mandó, lo dice de distintas formas. Porque si ustedes escucharan lo que yo digo, escucharían al Padre y sabrían reconocerlo. Eso siempre está repitiendo eso. Revisamos también, que es muy importante para lo que vamos a ver hoy, revisamos lo que es en San Juan, revisamos San Juan 6. Eso es importantísimo, importantísimo, porque eso trabaja dentro tanto de la Biblia, de los estudios bíblicos, como de la liturgia, permiten armar la comprensión de lo que es la Santa Misa, y sin dudas, gracias al Espíritu Santo, a los apóstoles y a los padres de la Iglesia les permitió tener una visión clarísima de qué significaba lo que quiso decir Cristo cuando dijo: haced esto, repetid esto hasta que yo vuelva. Porque ese punto es crucial, porque ya venía reforzado, ya venía de antes. Entonces, si venía de antes, quiere decir que Cristo no está diciendo algo en el fondo nuevo, sino que está diciendo algo que él ya venía insistiendo. Que es el tema de que hay que comer de su cuerpo y beber su sangre. Vamos a ver algún versículo en San Juan 6. Vamos a releer esto que es muy importante, que es que él está hablando de algo que es, como se dice teológicamente, manducable, que en la Vulgata aparece con el verbo manducar, que quiere decir que se come, que se come con la boca, que es alimento, que es un alimento. Entonces, en San Juan 6, 34, le dicen, porque recordemos que está en Cafarnaúm, está lleno de discípulos, además de sus apóstoles, y fariseos, atentos a lo que Cristo está hablando. Y él les dice, ellos le dicen, ellos pues le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Mas ya os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre a mí, todo lo que me da el Padre a mí vendrá, y aquel que a mí viene no le echaré fuera, porque descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso es lo que mencionábamos recién. El tema de la voluntad. Él está haciendo la voluntad del Padre. Su palabra es voluntad del Padre. Y esta voluntad de aquel Padre que me envió, que nada pierda de todo aquello que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Es decir, que todos los que lo sigan a Él, porque su palabra es la voluntad del Padre, por lo tanto, todos los que lo sigan a Él van a estar en el fondo reuniéndose para volver al Padre. Y Él lo que quiere, lo que está diciendo ahí es que no se pierda ninguno. Luego saltamos al 48, dice: yo soy el pan de la vida. Ego sum panis vitae. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que comiere de él no muera, refiriéndose a él mismo. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne. Si alguno... Entonces, ese versículo 52 dice: si quis manducaverit ex hoc pane vivet in eternum, et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Manducaverit. Eso es el manducar. Manducaverit dice aquí. Comiere. En la forma comiere. El que coma. Manducaverit. Manducare, manducar en forma infinitiva. Es comible. No está hablando de que es algo simbólico, es algo real. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros y decían: ¿cómo nos puede dar este de su carne a comer? Y Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué significa tener vida en vosotros? Esa es la gracia. Porque las personas pueden, como hemos mencionado también otras veces, las personas pueden vivir en un estado que espiritualmente es equivalente a la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona con su pura alma puede vivir la vida, como viven la mayoría del mundo, y desarrollar su vida y tener un trabajo, tener estudios, tener una vida profesional, etcétera, y ser muy exitosos, o ser buenas personas, incluso ser buenas personas, ayudar a los demás, etcétera, con su alma, teniendo alma. Pero eso, ¿en qué acaba? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el sentido de esa vida? Va en dirección hacia
la muerte. Por lo tanto, esa vida es igual a estar muerto. Es muerte. Entonces, por eso lo dice de esa manera. Así también el que come, el mismo vivirá por mí. Se entra a la vida cuando se resucita en espíritu. Se entra a la vida cuando se resucita espiritualmente, que es lo que hemos mencionado también, que es muy fundamental el diálogo con el maestro Nicodemo, que le explica que hay que renacer espiritualmente. Y ese renacer espiritualmente significa espiritualizar el alma. Y espiritualizar el alma significa que ya está entrando la gracia santificante, que es lo que Cristo vino a darnos para que nosotros podamos entrar a su camino y podamos llegar hasta Él y hasta el Padre, porque Él abrió las puertas del cielo. Las puertas del cielo estaban cerradas. Él, desde la cruz, cuando volvió al Padre, Él abrió las puertas del cielo y luego volvió a mostrar su cuerpo glorioso como testimonio de lo que es la vida eterna. Las puertas del cielo estaban cerradas. Él abrió las puertas del cielo. Entonces, punto principal es por qué es tan importante estos versículos. Porque marcan el tema de, uno, que hay que comer y beber su sangre, sí o sí. Eso es ineludible. Hay que comer y beber la sangre de Cristo. Eso no se puede evitar. Y que no es su palabra, porque su palabra es la voluntad del Padre, es Él mismo, porque Él será sacrificado y Él es el Cordero. Luego queda también mencionado, como queda mencionado también en muchos otros versículos, en otros libros también del Evangelio, que la diferencia entre la vida, vivir de manera normal y vivir en gracia, espiritualizado. Vivir con Cristo, vivir ya como hermanos en Cristo, teniendo a María por madre. Es distinto. Que es lo que hoy en día se confunden mucho y suelen decir que todos son hijos de Dios y que cualquier secta, todos siguen al mismo Dios y revuelven todo y no entienden y les genera todo eso al final un caos muy peligroso. Porque si no se entienden estos puntos, el alma se desbarranca, se desbarranca sencillamente. Hay que entender que lo que decíamos, hay que comer el cuerpo, hay que beber la sangre y que solo hay vida en Cristo. Y que la vida en Cristo es entrar en su camino y recibir la gracia. Y para eso Él preparó su Santa Iglesia y lo que vamos a entrar ahora, que es el misterio de la fracción del pan. Entonces, cuando nosotros revisamos, se repite nuevamente que refuerza lo que ya habíamos visto en lo que había ocurrido en Cafarnaúm, que es que en el cenáculo, cuando Cristo les
les muestra el pan y le dice, este es mi cuerpo, cuando eleva el cáliz y dice, esta es la sangre que será derramada por el pecado de muchos, esta es la sangre de la nueva alianza, repetid esto hasta que yo vuelva. Cuando les explica eso, digamos, está relativamente claro que lo que les está diciendo no es repitan la última cena, porque si no, ni siquiera necesitaría decírselo, porque los judíos ya hacían una cena de Pascua todos los años. Entonces, ¿por qué Cristo les dice repitan esto? ¿Repitan qué? Si los judíos ya repetían una cena, todos los años hacían una cena pascual, el Pesaj, que era la celebración de la salida del Éxodo, de la salida de Egipto. ¿Por qué Cristo habría de decirle, repetid esto hasta que yo venga? ¿Esto qué? Obviamente no es la cena, porque la cena ya se repetía. Y si hubiese querido decirle la cena, le hubiese dicho la cena. Repitan una cena, repitan, o si no le hubiese dicho, en cada cena pascual, recordadme, o algo por el estilo. Pero no, Cristo les dice, cuando les muestra lo que hace con el pan, de bendecirlo, y la copa, les dice, repetid esto. Se está refiriendo a ese gesto de, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto es lo que ustedes tienen que repetir. Y comerlo todos y beber todos. Eso es lo que está diciendo Cristo, que hay que repetirlo hasta el día postrero. Y la iglesia que él forma es el lugar, es la comunidad que se forma, que en cierta manera donde se va a administrar el sacramento más excelso, el Santísimo Sacramento de la Santa Misa. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo les permitió a los apóstoles poder ir juntando las piezas y entendiendo, una vez que él ya pasó porque antes de que ocurriera era muy difícil poder entenderlo, y además pasó todo muy rápido, pero una vez que él ya pasó por ser el cumplir, el pasar por la Santa Cruz, por el Calvario, como Cordero de Dios, cargando los pecados, derramando su sangre preciosa por nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, ahí ya se empieza a entender de qué estaba hablando. De ahí en adelante. Más aún cuando nuestro Señor Jesucristo se les aparece en su cuerpo glorioso y los manda a evangelizar.
y se empieza a notar que lo que ha quedado estipulado es una iglesia universal, porque hasta ese momento eso no existía, solo habían religiones por clanes, tribus, pueblos, naciones, etc. Pero que hubiese una religión, que hubiese una manera de que se pudiesen unir todos los seres humanos, eso es algo completamente inédito. Por eso también a los apóstoles también les costó también el tema de la circuncisión, se debatió que si deberían circuncidarse o no. Obviamente llegaron a la conclusión que no, porque habían superado ya el tema de la antigua alianza. Desde el momento que Cristo dice todo está consumado. Y desde el momento en que Cristo les explica a los fariseos que gran parte de lo que ellos dicen enseñar y los maestros en el templo está tergiversado. Entonces, esta nueva alianza que funda Cristo necesita una diferencia, porque muchos hemos oído que la nueva alianza está fundada en el amor, en la caridad. Lo cual es cierto, es completamente cierto. Pero se tiende a decir que eso se expresa en el mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero como mencionamos antes, eso ya estaba incluido en la antigua alianza. Por lo tanto, ese no es el nuevo mandamiento. Y Cristo lo dice explícitamente: os doy un nuevo mandamiento. Y se lo repite por eso les recomendé leer San Juan entre el 13 y el 17, porque ahí de hecho el discurso que se da ahí gira en torno a ese tema. Aunque sea mencionado o no, está constantemente por debajo el tema de esa nueva manera que viene con la nueva alianza. Alguien podría, por ejemplo, ¿qué piensan algunos de ustedes que puede ser el nuevo? ¿A qué se refiere Cristo con el nuevo mandamiento? ¿Alguien tiene una idea? El amarnos unos con otros como Él nos ha amado hasta dar la vida. Bien, excelente. Amarnos como Él nos ha amado. Dice: Utiligatis in vicem sic utilixibus. Dice: ámense entre ustedes como yo os he amado.
Y eso no es lo mismo que decir amar al prójimo como a ti mismo. Es distinto. Nos está diciendo que tenemos que amar como Él amó. ¿Quién de nosotros puede por sí mismo amar como amó Cristo? Nadie. Nos está pidiendo una tarea que es humanamente imposible. Es imposible para un ser humano amar como amó Cristo. Porque habría que fundirse, de cierta manera, estar unido a Cristo para poder tener una altura de corazón que nos permita soportar ese nivel de amor. Entonces uno se puede preguntar, obviamente, bueno, entonces, ¿cómo nos va a pedir algo que es imposible? Nos deja ese mandamiento de amor. Recordemos que queda claro que en el Evangelio que los dos primeros mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el cuerpo, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, es el primero. Y amar, que se amen, ámense como yo los he amado, viene a hacer, como les decía, por una parte, imposible para un ser humano común y corriente, pero nos da todas las herramientas, nos deja todas las herramientas para que nosotros podamos hacerlo. Y esa herramienta, el conjunto de esas herramientas, se resumen en la gracia santificante. Es decir, si ustedes siguen, porque como también dice, por eso les recalco una vez más, si uno sigue lo que les explica a los apóstoles en el Evangelio de San Juan, por ahí por el 14-15, si uno sigue la narrativa, se va a dar cuenta de que en el fondo él está constantemente diciendo, el que me ama es el que guarda mi palabra, el que me ama es el que cuida mi palabra. Y amar, cuidar, guardar, quiere decir conservar, transmitir, intacta. Es decir, evangelizar, hacer iglesia, hacer iglesia. Que su amor, su mensaje, su palabra, su luz, su vida se expanda y permita salvar a la humanidad. Y cuidando su palabra, él explica que así el que cuide mi palabra va, que, como dijimos, la palabra es la voluntad del Padre. Si cuidamos la palabra de Cristo y obedecemos a Cristo y cuidamos su palabra de que no se borre, de que no se tergiverse, y la decimos tal cual,
nosotros vamos a ser también depositarios de la voluntad del Padre. Es decir, vamos a estar trabajando con el Espíritu de verdad, con el Paráclito, que Él explica que envía, que le dice al Padre que envíe un Paráclito para que esté junto a la iglesia, recordándole constantemente el testimonio de Cristo, la verdad que Cristo es, la cual se puede expresar de muchas maneras, pero siempre es el mismo evangelio, siempre es la misma revelación, que se puede expresar de distintas maneras, pero nunca es un nuevo evangelio. ¿Por qué? Porque estamos cuidando la palabra de Cristo, transmitiéndola tal cual es. Eso es cuidarla de que no, por una parte, que no se pierda, y por otra, que no se tergiverse. Y así habitará en nosotros la voluntad del Padre. Y vamos a tener como guía al Paráclito. Y vamos a poder detectar las huellas del Paráclito. Cuando algo es falso, cuando algo es verdadero. Porque si cuidamos las palabras de Cristo, que son cada una semilla, cada una es un tesoro, porque cada una es voluntad del Padre, es decir, es palabra de Dios. Si la cuidamos tal cual, no nos vamos a confundir. Y cuando se nos presente cualquier situación, sea una situación en la vida cotidiana, o sea o venga a ser un libro o un documento del magisterio, cualquier cosa, uno lo va a empezar a leer y va a decir, no, aquí esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y así. Porque normalmente los seres humanos que tienden a equivocarse, hay veces que normalmente una persona tiene que ser muy piadosa, humilde y valiente para respetar y cuidar la palabra de Cristo tal cual es. Pero normalmente no suele suceder así. Y nos vemos enfrentados a que tenemos que estar constantemente en un dilema en el mundo entre que hay personas que dicen una cosa y un curita dijo otra y un obispo dijo otra y nuestras familias, por ejemplo, tenemos yo creo que todos tenemos familiares protestantes, etcétera, y que dicen otra cosa, que parecen convincentes, qué sé yo. ¿Cómo decidir entre todas esas cosas? Nuestra guía, nuestra regla es el Paráclito. Él es el camino recto. Desde Cristo, pasando por San Pedro, hasta todos los papas, todos los santos, todos los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, hasta los primeros papas, sobre todo, del siglo XX, venía un lenguaje bien claro, bien claro. Era todo bien al pan pan y al vino vino. Llegaba a ser duro. Después como que el lenguaje se empezó como a suavizar. Pero
si uno lee los documentos de la Iglesia, por lo menos hasta el 1800, hasta 1900, digamos, queda bien claro porque el mensaje es duro y suele pasar como lo mismo que pasó en Cafarnaúm, que es como que a las personas de hoy en día les cuesta leer a la Iglesia tal como es y la encuentran que es como muy dura y dicen lo mismo que dijeron los que abandonaron a Cristo. Esto es muy difícil de tragar. Esto es muy difícil, este mensaje es muy difícil de tragar. Y prefieren dejarlo. Porque lo encuentran muy difícil, muy duro. Pero resulta que es así. Ahora, si se le da tiempo al Espíritu Santo, eso obviamente puede ir aterrizándose y puede ir tomando cuerpo con los jóvenes, con el mundo, en un sentido parroquial, como lo que intentaba hacer el Concilio Vaticano II, ser un concilio parroquial. Entonces, ¿qué pasa? Cristo deja ya las bases listas. Es solo cosa de empezar a trabajar. Y les deja dicho que en Pentecostés van a recibir el Paráclito, que solo tienen que esperar que no salgan de Jerusalén hasta que llega Pentecostés y se cargan, se llenan de Espíritu Santo de una manera impresionante que nunca la habían vivido, y eso le da un empuje a la iglesia que empieza la conversión de muchos, miles, miles se empiezan a convertir. ¿Por qué? Porque ya se habían enterado de Cristo. Cristo ya llevaba 3 años recorriendo toda Judea, recorriendo de un lugar a otro. Todos sabían de Cristo y de las cosas que habían hecho. Era cosa de darle el chispazo que faltaba. Y desde Pentecostés en adelante se empieza a dar ese chispazo. Y se empiezan a formar las primeras comunidades. Y las primeras comunidades, obviamente, empezaron a entrar en conflicto, en primer lugar con los judíos mismos, los judíos fariseos, que los perseguían como celebramos el día de hoy de San Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, católicos. Las comunidades se vieron asediadas por los mismos judíos, que no querían que se reconociera a Cristo, como Mesías. Pero la fuerza que les dio el Espíritu Santo fue tan potente que, cumpliendo la promesa que Cristo les dio, cuando les dice que les va a enviar el Paráclito ahí en el Evangelio de San Juan, dice que van a poder hacer milagros, que van a poder hacer muchas cosas. Y así es como los apóstoles también empiezan a hacer señales. Empiezan a sanar personas, hasta pueden
resucitar personas. Todo esto es una manera de poder difundir el Evangelio. Van con mucha humildad y mucha valentía. Siempre esos son las virtudes principales, humildad y valentía, juntas. Entonces empiezan a formar las comunidades y dentro de las comunidades una vez que ya se están, porque primero era sencillamente creer en Cristo. Y una vez que empezaron a desarrollarse, tuvieron que empezar a tener más infraestructura. Porque la primera oleada, por decirlo así, era dar a conocer a Cristo. Ahí están los viajes de Pablo, que recorre Creta, Tesalónica, Corinto, recorre todos los lugares y más de los que están las epístolas paulinas, para que conozcan a Cristo. Pero una vez que las comunidades empiezan ya a establecerse, necesitan ir desarrollándose y creciendo. Y entre ellos, entre ello, el crecer, está que las comunidades tenían ciertas labores, como por ejemplo el ágape, para reunirse a compartir alimentos, a comer, compartir bienes, ayudar a los más necesitados y también recibir a personas que habían quedado solas, sean niños huérfanos, sean viudas, sobre todo viudas, habían muchas viudas, porque históricamente los hombres siempre han vivido menos que las mujeres, por una razón que es bastante obvia, porque los hombres son más descuidados con su cuerpo y suelen hacer trabajos demasiado duros y hacerse daño. Entonces, las viudas, hasta ese momento, antes de que llegase nuestro Señor Jesucristo y las comunidades católicas, si es que no había un pariente cercano que se hiciera cargo de ella, cualquiera podía robarle la casa, podía hacer cualquier cosa con ella. Era algo bastante cruel. Entonces empezaron a hacer orfanatos, recepción de cuidar viudas, y para eso necesitaban infraestructura, y se dieron cuenta de que necesitaban cargos. De ahí nacen los presbíteros, por ejemplo, los diáconos, van naciendo los cargos dentro de la iglesia. Por eso es muy falso y poco estudioso, diríamos, por decirlo de una forma, cuando tratan de negar que la iglesia de Cristo es la iglesia católica, porque los cargos que tiene la iglesia católica son los mismos que ha tenido siempre, o sea, no han cambiado, eso es lo mismo. Entonces pasa de que ahí se empiezan a formar, y los discípulos de los apóstoles van recibiendo a su vez Espíritu Santo para poder, sobre todo, desarrollar el misterio de la fracción del pan, el cual, por favor, diferéncienlo del ágape, porque hay comunidades enteras dentro de la Iglesia Católica moderna que lo confunden. Como por ejemplo,
pido disculpas si hay algún neocatecumenal aquí presente, pero eso de sentarse en una mesa redonda y compartir todo, está bien, está muy bien, eso es un ágape. Y los católicos lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Seguimos haciendo ágape. Pero eso no es una misa. Eso es un ágape. El misterio de la fracción del pan, que queda testimoniado, de hecho queda testimoniado en diversos puntos, incluso desde Hechos de los Apóstoles. A ver, por ejemplo, mire, lo que vamos a hacer es que para no tener que estarlos buscando y que perdemos mucho tiempo en eso, les voy a ir dando esto, al igual que la otra vez, como para lectura en casa. Porque, por ejemplo, en Hechos 2, versículo 40 en adelante, tenemos una descripción de que en efecto se hacía misa. Por eso yo suelo decir, los católicos nacimos con misa. Los católicos nacimos con misa. No teníamos Biblia, pero teníamos misa. En Hebreos 13:10 también, misa. ¿Y misa de qué tipo? Porque hay un debate que se ha dado actualmente, sobre todo desde que llegó la misa moderna, del tema del banquete. Porque como quedó resonando por dos razones, por el tema del ágape y porque el misterio de la fracción del pan, Cristo se los enseñó en el cenáculo, en una cena. El nombre cena y el nombre banquete quedó dando vuelta. Entonces, muchas veces, en textos incluso muy antiguos, vamos a encontrar que se dice el banquete o dice la cena de Dios. Pero resulta que no se refieren al ágape ni a una cena de tipo comer, así, comer cualquier comida y no se refieren a eso. Se refieren al pan del cielo. Se refieren al pan del cielo, a la comida sobrenatural, al pan sobrenatural. A esa comida se refiere. La cena de Dios es comer el pan del cielo. Entonces, eso hoy en día ha sido, dentro de círculos teológicos, bastante debatido, porque hacen perder de vista lo que ocurrió realmente ese día. Cuando yo les preguntaba hace un rato, cuando Cristo dijo, repitan esto, ¿qué es lo que estaba pidiendo que repitieran? ¿La cena? ¿Hacer una comida? ¿Hacer un banquete? No, lo que estaba pidiendo es algo que como les decía, los apóstoles tuvieron
tuvo que pasar el Calvario para que entendieran que lo que Cristo les dijo era lo que iba a pasar, que Él iba a ser, en efecto, como Él ya lo venía diciendo y lo dijo Juan Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque cuando se consagra el pan y el vino, dejan de ser pan y vino. Por eso Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hermanito, una pregunta. Dígame, hermana Elena. Recuerdo que dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramado, que será. Sí, esta es mi O sangre que sea, todavía no está consumado. ¿Será? sí, 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 ¿verdad? sí. Claro, porque en efecto, en unas horas, son horas de diferencia. Porque será esa noche que lo toman y en la mañana no alcanza a pasar un día y ya está el Cordero en la cruz. Entonces, lo que les está mostrando es cómo ellos van a poder seguir adelante repitiendo el proceso de salvación. Es decir, si nosotros tenemos claro que Cristo, al pasar por la Santa Cruz, por el Calvario, Él se echó encima todos los pecados y su sangre preciosa nos lava del pecado, nos lava. Si tenemos claro eso, nos vamos a dar cuenta de que si Él les enseñó a los apóstoles a ofrecer su cuerpo y su sangre, lo que está haciendo es repetir el Calvario de una manera incruenta, se dice. Incruenta. Es el sacrificio incruento. Es el sacrificio en el modo del amor. Porque, como decíamos, Él viene a armar todo el sistema de la nueva alianza, que es la alianza del amor, que se basa en la gracia. Entonces, les enseña a los apóstoles una manera en la cual ellos pueden perpetuar, es decir, generar, repetir el mismo Calvario hasta el final de los tiempos. ¿Para qué? Para que usted, todos sus seres queridos, para que todos nosotros podamos salvarnos si es que seguimos su camino. Para poder Él seguir con nosotros, para poder Él seguir aquí y que nosotros podamos alimentar nuestra alma. Para que Él entre a relacionarse con nuestra alma. Y así nosotros podamos levantar el alma y sacarla del pecado, entrando en gracia. Gracia que estaba perdida. Porque la gracia se perdió. Entonces nosotros podemos recuperar la gracia comiendo el pan del cielo, Cordero de Dios, hostia, que significa víctima, en el sacrificio de amor.
en el sacrificio incruento, que es la Santa Misa, que en el fondo viene a ser la repetición del Calvario. De hecho, históricamente, si nosotros revisamos el arte en las catedrales por más de 1000 años, vamos a ver muchas representaciones hermosísimas donde aparece la Santa Misa y el Calvario juntos. La Santa Misa y el Calvario juntos. La Santa Misa y el Calvario juntos. ¿Por qué esa unión entre la misa y el Calvario? Porque son lo mismo. Son lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día no se suele decir eso porque suena muy fuerte. Y de hecho me consta que en catecismos, por ejemplo, escuchar a personas catequistas decir que, pero ¿cómo va a ser cómo la Santa Misa va a ser un calvario? Eso es muy feo, es muy triste, ¿no? ¿Cómo vamos a decirle eso a los niños o a los adultos? ¿Cómo le vamos a decir eso? Tenemos que decirle otra cosa. ¿Cristo qué dijo? Cuidad mi palabra. El que me ama es el que cuida mi palabra. ¿Y quiénes son los que abandonan a Cristo? Los que no aguantan. ¿Los que no aguantan qué? El amor. Porque para eso se necesita amor. Por eso yo les decía el otro día, soportar el nivel de amor. Porque exige soportar un nivel de amor. Porque el amor que Cristo nos dio es amor con mayúscula. Es amor de Dios. No es amor humano. Es lo mismo que cuando Cristo dice, mi paz os doy, que no es la paz del mundo, no es la paz de los hombres. ¿Recuerdan que Cristo dice eso? Es lo mismo. Es lo mismo. Mi amor os doy, que no es el mismo que el amor que usan los hombres, que usa el mundo. Es otro tipo de amor. Porque es el amor que crea. Es el amor que levanta. Es el amor que ilumina. Es el amor que une. Que santifica. Pero eso exige de nuestra parte ponerlo todo. Y eso la mayoría de los católicos hoy en día no están dispuestos a hacerlo. Prefieren el auto, prefieren tener un buen carro, prefieren tener unas buenas vacaciones, prefieren que la iglesia sea un lugar donde ir a estar bien y relajarse para tener energía para la semana y escuchar algo bonito y listo. No me hablen de esas cosas que son que me hacen pensar mucho y no entiendo y no quiero ir a la iglesia a eso, quiero ir a que me hablen cosas bonitas. Esa es la actitud que tienen muchos hoy en día. Por lo tanto, no están cuidando la palabra de Cristo, no están transmitiendo el mensaje de Cristo. Y esto no quiere decir que el mensaje de Cristo sea duro, pesado, sea bravo, sea... No. Lo que quiere decir es que tenemos que desarrollar hábitos.
es como, yo siempre lo comparo con aprender a tocar un instrumento musical. Si alguien quiere tocar un instrumento musical, va a pasar por una forma análoga a lo que nos toca pasar con Cristo, que es que una persona puede ver los resultados, va a un concierto, o ve a alguien tocar el violín o la guitarra o lo que sea, o el órgano, y lo ve y maravilloso, me transportó, me emocioné, qué hermoso, quiero aprender. O los jóvenes también les pasa, quiero aprender a tocar guitarra. Y empiezan con los primeros, intentando hacer los primeros acordes y suena mal. Y chan, 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 suena mal, le duelen los dedos. Bueno, si alguien aquí sabe tocar guitarra, se acordará cuando aprendió que las puntas de los dedos duelen cuando uno está aprendiendo. Y suena mal, por lo tanto incomoda a los demás. Y la familia le dice, oye, vete a otra parte a hacer esos ruidos que... Y eso es una guitarra. O sea, ¿para qué decir un violín o un instrumento como un clarinete o un instrumento más complejo que emiten unos sonidos de cuidado? Bueno, la persona tiene que pasar por niveles. Tiene que superar la frustración de no saber, reconocer que no sabe y que tiene que aprender. Eso mismo nos pasa con Cristo. Por eso una persona no puede llegar e ir a la iglesia y decir, a ver, háblenme bonito y listo, ya sé todo, listo, me voy. Ya escuché todo lo que quería escuchar y punto, me voy. No, pues, señor, usted tiene que aprender si realmente lo que usted quiere es salvar su alma, o si no, ¿para qué está aquí? Si usted ama a Cristo, ama a Dios, a Cristo y quiere salvar su alma, porque a eso se va, a misa, por eso uno pertenece a la iglesia. Tiene que aprender. Y es muy bonito cuando alguien está aprendiendo a tocar un instrumento y empieza a sacar los primeros acordes. ¡Truén! Suena. ¡Tran! 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 ¡Wow! Dicen, eso suena bien. Y empieza a sacar canciones. ¿Y qué es lo que le ocurre a una persona cuando empieza a sacar sus primeras canciones? Sobre todo a una persona que normalmente los jóvenes están aprendiendo a tocar guitarra. Quieren compartirla. Miren, ¿no? Escuchen, siéntense, o se ponen cerca ahí como se ponen ahí en el comedor, en la cocina. Y ahí cambia la actitud. Y es como, oh, sí, y va avanzando y se empieza a volver lo que antes era molesto, ahora se empieza a volver gozoso. Se empieza a volver una alegría. Hasta que empieza ya a sacar canciones enteras y alegra a todos los que quiere, a su familia, a sus amigos, en las fiestas, en las reuniones, y va aprendiendo a tocar el instrumento hasta que llega a un nivel que es ese nivel que él vio una vez, que es que
cuando ya se puede, uno se sabe la guitarra de memoria, tocar como si fuese lo más fácil del mundo. Lo mismo que ver una bailarina de ballet, por ejemplo. Ver una bailarina de ballet parece que fuera fácil, como que flotaran en el aire, como que dan vueltas así, saltan y no se nota el esfuerzo, porque el trabajo duro ya lo hicieron. Ahora ya están gozando, están disfrutando. Es lo mismo con Cristo. Y para eso Él dejó su iglesia y la Santa Misa. Para que nosotros aprendamos a subir los escalones. Ir subiendo y levantando el corazón. Levantad el corazón al Señor. Levantad el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sursum corda, habemus ad Dominum, como se dice tradicionalmente. Que se dice prácticamente lo mismo. Levantad el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Habemus ad Dominum, sursum corda. Es muy bonito, porque nos da todas las herramientas. Cristo nos dejó todas las herramientas para que nosotros podamos pasar de ser unas personas que no sabíamos tocar guitarra a ser unas personas que podemos tocar guitarra tanto para gozo de nuestra alma como para compartirlo con los demás. Porque cuando uno aprende a tocar guitarra, como les decía, lo primero que quiere es compartirlo. Por eso siempre les digo a los hermanos, primero está el amor a Dios. Y si uno no aprende a amar a Dios, no va a poder aprender a amar al prójimo como Cristo nos amó. Porque si se trata de ayudar y ayudar a los demás y ser bueno con los demás, eso lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un protestante, lo puede hacer de cualquier secta o un ateo, lo puede hacer. Pero llevar amor con mayúscula, eso es distinto. Es muy distinto. Y se nota, y las personas lo notan. Porque les llega en el alma. Hay algunas cosas que parecen detalles, pero son lo que hace que se note que lo que viene ahí, esa persona trae algo que realmente le levantó el corazón. Es precioso, es hermoso. Y eso es lo que nosotros necesitamos vitalmente para poder vivir, para poder entrar a vivir. Para eso funciona la iglesia, para eso está la Santa Misa, para eso existe el sacrificio de amor, el sacrificio incruento. Por eso se repite el Calvario, para que podamos comer la carne del Cordero y nuestra alma suba y conozca a Cristo y Cristo nos conozca. Y seamos todos uno en Cristo, seamos el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Porque la Santa Iglesia es una. Todos somos uno en Cristo. Por eso somos Iglesia Católica Universal. Somos todos uno en Cristo. Y eso es lo que tenemos que defender. Que no nos dividan. Porque siempre ha sido así. Porque Cristo nos enseñó que fuese así. Porque Cristo dijo,
dijo: Padre, haced que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Primero, refiriéndose a los apóstoles, y los que crean. Toda su iglesia. Todos uno. Todos somos el cuerpo místico de Cristo. Lo que le pasa a la iglesia nos pasa a nosotros. Y siempre ha sido así porque así Cristo mandó. Y como decía al principio, el que cuida mi palabra es el que me ama. El que ama a Cristo es el que cuida mi palabra. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Entonces, eso es lo que es la articulación central, por decirlo, del sentido espiritual de la Santa Misa. Lograr que nosotros entremos en gracia. Y si nosotros entramos en gracia, hagamos lo posible por no perderla. Entonces, por ejemplo, las personas debaten cuántas veces es recomendable confesarse. Depende de cuántas, de cómo se esté comportando. Porque, como decíamos, una persona con su pura alma, sin estar en gracia, claro, puede vivir en el mundo, puede vivir y hacer sus cosas y todo, pero vivir en gracia es distinto. Vivir en gracia llena, es gozoso. Entonces pasa algo muy especial, que es que cuando nosotros ya hemos pasado por el confesionario, hemos logrado confesarnos bien, como corresponde, y soltamos todo, hasta lloramos, si es que hay que llorar, lloramos, todo como tiene que ser, hicimos nuestras penitencias, todo, y estamos deseosos de Cristo y nuestra alma y nuestra mente están tranquilas y deseosas de Cristo y lo vamos a recibir como corresponde, como Rey de Reyes, porque nadie es aquí más alto que Él. Al alimentarse del pan del cielo, el alma empieza a recibir luz y agua de vida y se empieza a fortalecer. El alma se empieza a fortalecer. Y si pasó una semana al próximo domingo y no ha pecado, lo cual obviamente para un ser humano es difícil, pero puede ser, si se lo propone, ¿por qué no? Muchas personas lo han logrado, ¿por qué no podría? Y no ha pecado, y vuelve a alimentar su alma estando en gracia, sin haberla perdido. Su alma se refuerza, avanza, otro nivel. Porque cuando peca, vuelve como son los juegos de salón, vuelve al punto de partida. Pero en cambio, si no peca, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Y lo bonito de ir avanzando es que el pecado empieza a quedar más lejos. El mundo empieza a quedar más lejos. Y puede desenvolverse en el mundo sin que el mundo le tiente.
¿Por qué? Porque está satisfecha, su alma está satisfecha. Porque ¿qué es lo que le hace a las personas desviarse, pecar? La insatisfacción, tratar de buscar satisfacción. Pero si su alma está satisfecha, va a andar tranquilo. Esa es la paz. Esa es la paz. La paz de Dios. La paz del Señor. Si no peca y vuelve a comulgar, va quedando el pecado cada vez más atrás y se va acercando cada vez más en la dirección santificante. ¿Es difícil para un ser humano? Sí, es cierto. Es difícil, casi imposible, pero muchos lo han logrado. ¿Por qué no otro más? Otra persona más. Sí, para eso está hecho. Para eso está hecho el sistema que Cristo nos dejó. Y la manera en que se empieza a vivir es hermosísima. Hermosísima. Pero todo eso implica que haya un cuidado con la Santa Misa y que se respete, como decíamos, una vez más repito, como decía Cristo, el que me ama es el que cuida mi palabra. Entonces, si las primeras comunidades empezaron a enseñar el misterio de la fracción del pan al punto que llegó San Pedro hasta Roma, donde Pablo ya había fundado una comunidad y los católicos eran perseguidos y tenían que reunirse en las catacumbas de Roma, época apostólica, imagínense, época apostólica, a los pocos años de que Cristo volvió al seno del Padre. San Pedro enseña el misterio de la fracción del pan y se desarrolla lo que se llama el rito latino. Nace el rito latino, es decir, la misa en latín al estilo romano, en la forma romana a la cual nosotros pertenecemos. Por eso somos católicos apostólicos romanos, porque venimos de la forma apostólica del rito romano, del rito latino. Y ahí ya están listas prácticamente las bases de la misa, el orden de lo que es una misa. Y los registros históricos que hay, porque por ejemplo están obviamente los mártires que nunca renunciaron a su fe, pero hay un relato creo que está en el historiador Plinio, si no me equivoco, romano pagano, de un cristiano que contó qué hacían. Y el relato que hizo está hasta el día de hoy, está disponible. Uno lo lee y es una misa. Es una misa, por donde la vean. Habla de que cantan, hacen cantos de salmos, hacen peticiones, rezan, que comen
hacen la fracción del misterio de la fracción del pan, el vino, los cantos, está todo. Entonces, uno dice, bueno, ahí ya estaba todo. Era cosa que se fuera compactando y puliendo. Y en eso el Espíritu Santo tiene ahí, hay harto de su mano en ello. El canon romano se le atribuye ya directamente a San Pedro, que es lo que hoy en día llaman plegarias eucarísticas, como les decía la vez anterior. El canon romano es el rezo que se le hace a las especies, al vino y al pan, para que dejen de ser vino y pan y sean nuestro Señor, sacramentado. Eso viene desde época apostólica. ¿Para qué decir los kiries? Los kiries están en griego. Y todo eso siguió desarrollándose y avanzando, y las comunidades celebrando el misterio de la fracción del pan, la misa, le daban distintos nombres. En el rito latino se confirmó el nombre misa, y como dijimos en un diálogo anterior, la palabra misa significa envío. Y a pesar de que hay personas que lo intentan distorsionar hoy en día y decir que antiguamente la misa terminaba cuando se decía ite misa est, y que eso significaba como vayan y evangelicen el mundo tal como Cristo mandó a los apóstoles a evangelizar. Falso. Ite misa est significa vayan, ite, vayan, ite, vayan, pueden ir. Misa, enviado, está enviado, misa, está listo. Vayan, el envío está listo. ¿Cuál envío? El Cordero. El Cordero ya fue enviado. Pueden retirarse. Ya pueden retirarse. Está listo. El envío está listo. Porque la misa, como sacrificio de amor, como sacrificio incruento, desde el misterio de la fracción del pan, transformó a los apóstoles en sacerdotes. Por eso muchas veces en Jueves Santo, que se recuerda la última cena, ese día también se toma como un día de saludar a los sacerdotes, porque ahí nace el apostolado, la sucesión apostólica, lo que se llama hoy en día sucesión apostólica. Es decir, que un apóstol viene, o sea, desde los apóstoles, cada sacerdote viene desde la línea, todos vienen por imposición de manos en una gran cadena hasta llegar a San Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sucesión apostólica ha ido funcionando siempre por imposición de manos del obispo, que le traspasa el Espíritu Santo y el rol de consagrarlo como que puede actuar in persona Christi, alter Christus. Entonces,
esa forma es lo que ha ido permitiendo que la misa se vaya transmitiendo en la iglesia por siglos y siglos y siglos y siglos. Y cuando uno revisa la misa original, la misa de siempre, como les decía, puede encontrar que al comienzo se cantan los Kyries, que son lo que se traduce hoy en día como Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Los Kyries están en griego, vienen en griego, están desde el original, vienen en griego. Entonces, en la misa, como el rito latino, ha sido la que ha permitido conservar la posibilidad de salvación de comer el pan del cielo, de comer la carne del cordero, que es el regalo más hermoso que Cristo nos dejó, su Santa Iglesia. Y eso ha traspasado las épocas, porque además quedó blindado con el latín. Al fusionarse con el latín, se vuelve imparable. Y se logra avanzar hasta que se empieza a generar toda la ecúmene, que es la catolicidad, la cristiandad que se llamaba, le decían la cristiandad, antes de que existieran los protestantes. Todos los reyes se sometían al rey de reyes. Y como hemos mencionado antes, reyes como Isabel la Católica y Fernando el Católico, de rodillas, cosas que no se habían visto nunca. Reyes de rodillas, arrodillándose. Eso en épocas antiguas era imposible que un rey se arrodillara. Ahora sí, un rey católico sí, un rey católico se arrodilla frente al rey de reyes. Ese es un orden católico de manera, podríamos decir, relativamente correcta, donde el que manda, sabe que hay por encima está Dios y está Cristo, que es Rey de Reyes, y que lo que Él haga tiene que ser la voluntad del Padre, o sea, la palabra de Cristo. Por eso era tan bonito cuando en las constituciones de nuestros países decía: Ecuador es un país católico, apostólico, romano. Chile es un país católico, apostólico, romano. Porque eso significa que los valores que se van a infundir en la educación, en las instituciones, son católicos, y que hay un rey arriba. Todo eso lo han bombardeado. Entonces, la Santa Misa, recordemos algunos puntos principales. La Santa Misa es el Calvario, el modo del sacrificio, el sacrificio en amor, en el modo del amor, el sacrificio incruento. ¿Para qué? Para perpetuar hasta el día postrero el que nosotros podamos también participar y comer el pan del cielo, comer la carne del cordero. Y solamente un sacerdote puede hacer eso. Puede consagrar y suministrarnos
el pan del cielo, la carne del cordero, porque es santo. Y así como todo en el altar está consagrado, las manos del sacerdote también están consagradas. Y el cuerpo de Cristo no puede tocar nada que no sea santo. Porque si no es santo, chocan. Si el cuerpo de Cristo toca el mundo, es un latigazo a Cristo. Porque el mundo odia a Cristo. Entonces, eso es muy de cuidado. Por eso todo el copón, el cáliz, el corporal, todo está bendecido, todo está consagrado para que pueda recibir al cuerpo de Cristo. Porque ahí se va a depositar el cuerpo de Cristo. Tiene que tener ahí un lugar de apoyo, que sea también santo. Por eso se tiene que santificar todo el utensilio del altar. Porque ahí va a estar puesto el cuerpo de Cristo. Eso nosotros los católicos lo teníamos muy claro. No nos cabía duda alguna. Era algo obvio para nosotros. Hasta nuestros abuelos. Hasta la época de nuestros abuelos era algo obvio. Que alguien fuera a tocar el cuerpo de Cristo, no, era como lo pescaban, lo sacaban, lo tiraban para afuera de la iglesia. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Eso es sagrado, es santo. Hermanitas, a ver, ¿quién primero? Digan. Habían levantado la mano, ¿no? Sí, solo como comentario. Diga, Qué hermana. ignorancia en la que hemos vivido los que hemos nacido hace un siglo, medio siglo, quiero decir, perdón. Tocar a nuestro Señor en ignorancia. Y yo escuché a un señor decir de que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Híjole, darme cuenta yo de que no tengo por qué tocar a nuestro Señor Jesús, que no tengo por qué estar ni siquiera leyendo una lectura, que eso corresponde solo al sacerdote, o sea, es un espacio solo para hombres. Bien complicado darse uno cuenta de que en mi ignorancia era normal y común y en realidad no tenía nada de ser, así como dice usted, solamente. Bien. Hermanita Elena, ¿era la que había levantado también la mano? No, es que se me fue aquí, hermanito. Disculpa. Bueno, hermanita Nancy, así es. Y nos incluimos todos, toda nuestra generación. Yo tengo 44 años, crecí dentro del mundo moderno y en el mundo moderno las cosas son así. Aquí en Chile dicen al lote, dicen cuando quieren decir desordenadas, cuando es como a la que te criaste nomás, como y no se enseñan los fundamentos, no se enseñan las cosas más elementales.
nos enseñan las cosas más elementales que forman nuestra fe. Por lo tanto, ¿cómo se puede ser católico si no es como intentar mandar a alguien a jugar un partido de fútbol en un equipo profesional y no sabe jugar, no se sabe las reglas del fútbol? ¿Cómo va a jugar? No sabe. Ve que patean una pelota para allá, para acá y trata de hacer lo que ve que hacen los otros, pero no sabe en el fondo muy bien qué es lo que se puede hacer y puede perfectamente agarrar la pelota con la mano. Y eso es una falta, pero no sabe, porque nadie le explicó. Entonces, las cosas no son tan, no son relativas dentro de la fe. Las cosas son claras, tienen que ser claras. Por eso, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del fútbol, es un buen ejemplo. Perdóneme, mi señor, por hacer un ejemplo tan cotidiano, pero sirve. Muchas iglesias, la mayoría están vacías. Los estadios están llenos. Las reglas del fútbol, en su estructura básica, no han cambiado. Tienen que ser tantos jugadores aquí, tantos jugadores allá. Unos patean hacia un lado, otros patean hacia allá. La pelota hay que meterla en el arco y hay un árbitro. ¿Han habido algunos ajustes? Sí, pero las reglas básicas se conservan. Y los estadios están llenos. Hace un montón de años. ¿Qué pasa si de un momento a otro vienen y dicen, no, es que ahora la pelota se puede tomar con la mano? No, es que ahora pueden entrar personas del público, pueden entrar y ayudar a su equipo. Cuando ven que su equipo ahí no está cubriendo un área, puede entrar y cubrir ahí una persona que le gusta ese equipo. ¿Qué harían con el fútbol? Lo echarían a perder. Los fieles dejarían de ir al estadio. Dirían, eso no es fútbol. El fútbol se echaría a perder. No funcionaría. Porque ¿cómo es eso de estar tomando la pelota con la mano y que vengan personas del público y se metan a la cancha? No se puede. Si las bases son que tienen que haber jugadores y se juega con el pie, y así ha sido siempre. Y esa es la gracia que tiene. Si le cambian, se transforma en otra cosa. Y lo que los espectadores a lo que van es al fútbol, no a otra cosa. Bueno, pasa lo mismo. Nos han cambiado tanto las reglas que nosotros no vivimos el momento en que los católicos se fueron en masa, que fue en los 70. Cuando se aplicó la reforma, los católicos se fueron en masa. Y ahí ¡buh!, vino todo el descenso y se acabaron las vocaciones, y a nosotros nos ha tocado vivir la época en que parece normal que la iglesia ande así como arrastrándose y que sea mal vista y que tengamos que estar pidiendo por vocaciones